que tiene que ver con, estamos viendo acerca de los frutos y vimos hace 8 días la segunda parte de los frutos, del fruto del Espíritu, pero ahora estamos viendo los frutos y vamos a ver el fruto que tiene que ver o los frutos que tienen que ver con la justicia. Vamos a leer primero Filipenses 1 del 9 al 12. Filipenses 1 del 9 al 12. Ya me movió el ventilador la hojita. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer del 9 al 12 que dice, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero primero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido ha redundado más para bien, más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, me pasé un verso ahí del que les dije, pero vamos a entender la importancia que tienen estos frutos de justicia. Y el propósito es que entendamos que los frutos de justicia depende pues de nuestra estabilidad, de nuestra permanencia en Cristo Jesús. Eh, Hay personas, bueno, que a veces nos frustramos y esto me ha sucedido a mí y a veces nos hemos desanimado y como que tendemos a flaquear y a deprimirnos porque a lo mejor estamos haciendo las cosas bien, pero no nos da tan bien como quisiéramos que nos fuera. Y en muchas cosas, o sea, a lo mejor estás con Jesús y estás orando y estás haciendo lo que te corresponde, eres obediente, pero nos frustramos cuando no resultan las cosas bien, que no nos da bien en la economía o en el trabajo, tenemos tribulaciones, tenemos problemas, pero todo esto es un plan de Dios. Ya durante siglos, bueno, por llamarle de alguna manera, hemos entendido que la vida cristiana no es que te tiene que ir bien todo el tiempo. Hay descansos, pero hay veces que llega la enfermedad y llega la escasez y llegan los problemas con la familia y dices tú, pero estoy bien con Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero tiene que llegar. Ahora, precisamente hablamos de frutos porque nosotros tenemos que llevar ese fruto independientemente de cómo te esté yendo en la vida. Yo les digo a mis hijas, el hecho de que una compañera de trabajo o compañero te trate mal, no quiere decir que te tienen que pisotear, pero no te tienes que hacer a igual que ellos. O sea, tienes que poner tu límite, tienes que saber responder, pero no te tienes que hacer igual de egoísta o igual como son ellos, no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pone en un lugar de trabajo o en un lugar de autoridad o como jefe o como patrón, tienes que ponerte en tu lugar que tú eres el patrón. Y si hay alguien desobediente, tienes que poner ahí reglas. Las reglas son buenas y vienen desde Dios. Pero en tu interior, en tu esencia, debes de conservar ese fruto que tiene que ver con la justicia. A veces en el ejército, por uno que la riega, los castigan a todos, pero aquí no. O sea, tenemos que
darle, y esto se refiere, darle a cada persona lo que se merece, ¿verdad? Entonces, debemos de ser justos nosotros y darle a cada persona lo que tiene, lo que se merece. O sea, si se merece ir a la cárcel porque cometió un delito, pues tiene que ir, ¿verdad? Y ya tendrá un proceso de ir, de tener un abogado, pero tiene que ir a la cárcel. Muchos de los que están en la cárcel entienden esto y dicen, ahí la manera de decir las cosas, pues aguanto el bistec que me han dado, ¿no? Que se refieren a la sentencia, la chuleta, ¿no? Entonces tienen que aguantarlo. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos deprimimos? Porque estamos pensando en términos de la ley. Estamos pensando que si hacemos lo bueno, nos tiene que ir bien. Y que si hacemos lo malo, nos tiene que ir mal. Y nos damos cuenta, yo agarré mucho el Salmo 73, a mí en lo personal me ayudó mucho, que la persona ahí se está quejando contra Dios porque dice, Dios, míralos, están llenos de riquezas, están llenos de riqueza, les está yendo bien, tienen buenas cosas, pero son malos, están haciendo lo malo. ¿Por qué? Y dice, sin embargo, yo, que guardo mis labios de hablar el mal, que trato de portarme bien, me está yendo de la patada. Y entonces ahí dice la escritura, pero entrando al atrio de Dios, o sea, a tener una comunión excelente con Dios, o sea, al platicar con Dios, Dios le da la explicación y le dice, yo me imagino así, ¿no? Como cuando hablamos nosotros con otros. Le dice, mira Gerardo, eso que tú estás viendo que les va bien a ellos bien, que les está yendo súper bien, que tienen dinero, que tienen riquezas, es algo, Gerardo, que yo estoy utilizando para que caigan, para que se deslicen, y ese va a ser el resbaladero de ellos. Porque en un momento este hombre pensaba y decía, yo me voy a hacer igual que ellos, están disfrutando de la carnita. O sea, ¿cuántos de nosotros Dios nos detiene porque ganas no nos faltan de darnos una deslizadita por ahí, ¿no? A ver, levante la mano porque yo la levanto, a mí sí. A mí sí me dan ganas de irme de vacaciones espirituales. ¿A poco no? Nos dan ganas, pero no lo hacemos porque hay algo que nos está deteniendo. Y no hablo en que Gerardo sea perfecto porque la riega, pero la verdad sí nos dan ganas de irnos de vacaciones espirituales. Sin embargo, decimos no, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque vemos que le va bien a muchas personas y a nosotros decimos, oye, pero ¿por qué a mí? Pero cuando le preguntas a Dios, ¿y por qué a mí? Lo que dice Dios, ¿y por qué a ti no? ¿Por qué a ti no? ¿Verdad? Juan el Bautista, un hombre que Dios mismo lo dice, Jesús mismo lo dice, un hombre de los mejores hombres de la tierra, de los que han nacido de mujer. Y nada más porque confrontó a una mujer con su pecado, le dieron cuello a Trejo. O sea, lo mataron, ¿no? Le cortaron, a él sí le dieron cuello, ¿eh? Le cortaron la cabeza por confrontar a una mujer con su pecado, por confrontar a un hombre con su pecado, lo mataron. Entonces, vamos a ver más adelantito que tú debes disfrutar. Sí, Dios, échale más, hombre. En el momento estás sufriendo, pero cuando ves los resultados de esa prueba, le dices, gracias Dios, porque yo sabía. Cuando ya sabemos que esto viene, ya sabía Dios que me estás preparando una bendición más adelante. Fíjate, gracias a Dios que yo donde estoy estudiando me doy cuenta que los proyectos a veces uno los tiene
a 5 años o a días nada más. Hoy disfruto y mañana que me vaya como en feria, ¿no? Pero los proyectos que hay, estaba leyendo en un estudio, dice, debes de tenerlos a 50 y a 100 años. Y sabes que a los que les va bien es porque los tienen proyectos largos, a 50 y a 100 años. Les da bien en el momento porque están pensando en proyectos a largo plazo. Y a veces nosotros egoístamente decimos, ¿para qué cuido el planeta? Si yo mañana me voy a morir. Si la Biblia dice que los hombres van a vivir 70 años solamente y que los más robustos o los más fuertes 80, o sea, entonces ¿para qué lo hago yo? Imagínate si Jaime Guerrero hubiera dicho, no, pues yo me voy a morir, ¿para qué tengo este proyecto? Él dice que nosotros morimos, pero las obras siguen con nosotros. Las obras siguen con nosotros, porque deben de ser proyectos a 100 años, dejar un legado aquí en la tierra. Y tiene que ver con el fruto de justicia, que no pienses solamente en ti. Si Jesús hubiera pensado en él, después de 2000 años no estaríamos nosotros aquí. Estaríamos destinados a la condenación eterna. Pero él su plan era por una eternidad. Y por eso debemos de tener ese pensamiento de que tal vez tú ahorita le prediques a una persona, pero que lo que tú hiciste va a trascender a 50 o a 100 años. Cuando tú estés durmiendo allá con Dios, cuando tú estés allá, que ya en tu morada, Él te va a decir, buen siervo y fiel, porque alcanzaste un alma y mira, después de 100 años lo que tú hiciste fue un semillero. Sigue cosechando, sigue habiendo allá en el mundo personas por lo que tú hiciste. Entonces, no te desanimes. Si tú dices, es que yo no le he predicado a nadie, pues hazlo. Yo sé que muchos de nosotros a veces ya ni nos damos cuenta de lo que hicimos, si le predicamos a alguien, si le dimos a un pan, pero yo quiero que sepas que al menos las experiencias de la cárcel que nosotros hemos tenido es que te encuentras a personas después de 20 años que no las conoces y que están en el evangelio. Y yo creo que te ocurre a ti y me ha ocurrido a mí. Algo, algo va a suceder ahí. Entonces, no tenemos que desanimarnos. El, ¿Qué significa la justicia? Bueno, ya les había dicho, o el fruto de justicia, a la que se refiere aquí la justicia divina, y es diferente a la justicia humana, aunque un poquito parejitas, es dar a cada quien lo que les corresponde o lo que se merece, pero imparcialmente y sin distinción ni acepción. O sea que alguien hace, o sea, como juez, un juez, si éste o comete un delito, el deber del juez es condenarlo de acuerdo a su delito. Y si la otra persona comete el mismo delito, es también darle lo que se merece. Aunque a veces no sucede así, ¿verdad, abogado? Pero debe de ser así, o sea, ser imparcial. Pero a veces es que es mi cuate. Yo hace ya como 35 años choqué con una persona y yo tenía la culpa. Yo tuve la culpa, ¿eh? Ya me arrepentí. Pero entonces fui con mi amigo, el director de tránsito, y le dije, fíjate que choqué. Ah, ahorita le hacemos para hacerle que él tenga la culpa. Eso es injusticia. Porque a mí me dieron algo que no me correspondía y a él también le dieron algo que no le correspondía. A mí para bien, pero a él para mal. Eso es lo que no se debe de hacer. Entonces, Dios nos habla de una justicia, de darle a quien lo que le corresponde. Si vas a tener resultados por lo que haces. Sí vamos a tener resultados por nuestra conducta, pero debemos entender aquí
y lo vamos a ver acerca de la gracia y acerca de la ley, ¿verdad? Que la ley nos da cosas que nos, ahora sí que nos hubiera dado todo lo que merecíamos. ¿Y qué era lo que merecíamos? Ir al infierno. Dice una persona, atostarte como chapulín de Oaxaca, que por cierto están ricos, los chapulines de Oaxaca. Eso era lo que te correspondía. A nosotros eso es lo que nos tocaba. Pero ¿qué hace Dios? En su infinita misericordia manda a Jesús a morir por nosotros. Ahora, porque ya estoy bajo la gracia, tengo que pecar y pecar y pecar y pecar. No, porque hay ciertas consecuencias. Además, si tú pecas deliberadamente, tú vas a ser el hombre más infeliz del mundo. De verdad. Yo ya conociendo de Cristo, yo seguí practicando el pecado, pero era un hombre infeliz, amargado, deprimido. Pero cuando entendí esto, fui una persona feliz y sigo siendo una persona feliz. Hebreos 2, 2, Hebreos 2, 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Fíjate, o sea, sí estamos bajo la gracia aquí nosotros. En el Antiguo Testamento, o sea, la regaban, se equivocaban, pecaban y decía, bueno, si tú le sacas el ojo a una persona, te tienen que sacar un ojo. Si tú le cortaste, le macheteaste a un hombre y le cortaste la mano, pues a ti te la tienen que cortar. Si el hombre repudia a la mujer, dele carta de divorcio. O sea, hacia el final. O sea, todo tenía algo, pero era conforme a la ley. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros decimos, no, pues ya no estoy bajo la ley. O sea, me puedo ir de vacaciones espirituales y me arrepiento al ratito y ya la libré, pero hay consecuencias. La justicia bajo la ley nos dice lo siguiente: al que se porta bien, le va bien; al que se porta mal, le va mal. Sí, o sea, recibes lo que debes de tener. La justicia bajo la gracia dice que todo lo que a ti te ocurre o todo lo que a mí me ocurre, dice, obra para bien, pero para todos a los que aman a Dios. O sea, no es para todos, ¿eh? Dice, a los que con un propósito son llamados. En Romanos 8:28 no lo dice. Ahora, fíjate qué tremendo. A mí me llama mucho la atención esto, porque la gracia, yo digo para mí, y como Dios me lo ha enseñado a mí, con la gracia es más terrible. Hay algo que Dios nos dio y lo hemos tocado en estas últimas semanas, que ya nos dio la gracia, nos dio la salvación. Pero ¿qué es lo que ocurre si yo peco deliberadamente? O ahora, aunque ya no lo haga físicamente. O sea, si anteriormente yo me iba con una mujer y adulteraba físicamente, tenía ese problema. No, es que sí cayó. Y la ley era que te tenían que apedrear y tenías que morir. Ahí dicen que nada más a la mujer, pero no, la escritura, o sea, cuando le llevan la mujer a Jesús, nada más iban a apedrear a la mujer. Pero la Biblia te dice que los dos, la ley te dice que los dos deberían de morir. Sin embargo, en la gracia, si yo pienso en una mujer para codiciarla, ya adulteré con ella en mi corazón. Y si yo me molesto con una persona y digo, ojalá se muriera,
No lo maté yo, pero ya soy culpable de homicidio. Si yo le robo a una persona físicamente, tengo problemas con la ley. Pero si codicio y le quiero robar a una persona, tengo problemas según la gracia. Para mí, la gracia no es una justificación para pecar o no es una licencia para pecar. No, la gracia no es una licencia para pecar. Yevir me ponía un ejemplo de la gracia platicando de esto y le decía, es que la gracia es como la ley. Hay un niño pequeño, lo tienes que vestir, lo tienes que cambiar, ¿eh? Lo tienes que despertar, lo que para que se vaya al kinder, para que... Pero cuando creces y ya estás bajo la gracia, entonces tú tienes que seguir haciendo lo mismo, pero ya lo tienes que hacer tú. Y esto es la justicia bajo la gracia, que dice que todo obra para bien, pero para los que aman a Dios. ¿Y qué es el amar a Dios? Es guardar los mandamientos. Y aquí dice, a obedientes y obedientes les vienen las mismas cosas. O sea, usted puede decir, pero ¿por qué nos enfermamos si yo soy una persona obediente? Y todo esto se sigue moviendo hasta la fecha. Yo les he dicho que cuando yo me enfermé de COVID, las personas que están alrededor le empiezan a rascar. ¿Pero por qué se enfermó? De aquí no, porque me conocen más ustedes que los de allá de México y de toda la República, ¿no? Pero le empiezan a rascar y empiezan ahí a profetizar y a dar palabra, que es que tuve un sueño, hermano, que usted lo veía, que yo lo veía a usted en un taxi, que iba en este taxi, que se bajó del Señor. Oh, ra, ra, ra. La interpretación, hermano, es que usted se está saliendo del Evangelio. Oye, y te hace que te provoque molestia, pero al mismo tiempo, a ver qué hay por aquí. ¿Mandé? Sí. Ah, eso. Es que usted, que su mujer y que mi mujer es la más santa del mundo. Ah, oye, es que, ¿qué ocurre con esto? Le empiezas a rascar ahí, rascar a ver si me fue, ¿qué ando haciendo? Lo bueno que tengo bien presente a Juan el Bautista y a Job, aunque yo no soy como ellos de buenazo así, pero digo, no, Dios, pues si ellos estaban acá arriba y les fue como en feria, pues imagínate, como dice don Miguel, no le llegamos ni a los talones a Job. Don Miguel siempre anda predicando a Job, ¿verdad? No le llegamos ni a los talones. O sea, ¿cómo crees? ¿Verdad? Y ya a veces, yo no sé si has experimentado en tu vida, pero a mí económicamente me fue mejor cuando yo andaba en el pecado. ¿Sí o no? Me iba bien, aunque me lo chutaba todo, ¿no? Me lo gastaba todo, se me iba. Bueno, no fue mucho contigo, pero a mí me iba mejor económicamente. Es por eso que te dan ganas de irte de unas vacaciones, ¿no? Espirituales. Pero no se la recomiendo, ¿eh? Tampoco porque aparentemente no pasa nada. Pero por irme de vacaciones espirituales, ¿cómo me fue? Al principio todo bien. Ay, qué padre, estoy ganando dinero y esto y esto. ¿Y qué crees que ya ni siquiera oraba, ni siquiera me metía con Dios, nada? Cuidado con la lana, la fama y la dama, porque todo eso le dimos vuelo a la hilacha. ¿Eh? Bueno, qué bueno.
Te estás tardando, amigo. Ya deberías de tener una dama en matrimonio. ¿O no, doña Laura? ¿Verdad que sí? Ahora, fíjate, qué tremendo es esto porque te va bien y te lo gastas. Pero finalmente la caída vino, mira, de acá hasta abajo. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni para comprarme unas agujetas de los zapatos. Iba caminando así sin dinero, sin esposa, sin hijos, nada. Nada más traía en mi cartera la fotito ahí, carterita sin dinero, ¿verdad? Pero la foto de Abby y de Yevir, todavía no nacía Cristi, pero las veía yo y caminando así todo mugroso y luego se me salía el zapato. Y entonces me encontré un alambre y se lo metí en las agujetas, ahí donde van las agujetas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tarde o temprano tienes que recibir la consecuencia. Y dice ahí, a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. La palabra de Dios no es un simple andar, no es una terapia ocupacional. La palabra de Dios es para vivirla, ¿verdad? Así es de que no es bueno que el hombre esté solo. Te digo, ay, ay, ¿mande? Sí, ¿verdad? Bueno, dice, las tribulaciones son necesarias, pero hay una razón. Las tribulaciones son necesarias, pero para transformarnos a la imagen de Jesús. Pero la imagen, y fíjese bien, porque se malinterpreta. ¿Qué imagen tiene usted de Jesús? ¿Qué imagen tiene? Colgado acá, en una cruz. O como lo pasaban en mi pueblo, en una caja muerto ahí, y luego las personas iban y le tocaban a recibir su milagro. Así lo tiene. Esa es la imagen que tiene de Jesús. La imagen de Jesús no es esa. La imagen de Jesús es el carácter que usted debe de reflejar. La conducta de Jesús, que desde que era niño fue obediente a sus padres, estaba sujeto a ellos y crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Esa es la imagen de Jesús. El amor es la imagen de Jesús. El gozo es la imagen de Jesús. La paz, el ser pacificadores, es la imagen de Jesús. La fe es la imagen de Jesús. El tener confianza en Dios es la imagen de Jesús. La bondad es la imagen de Jesús. Nos debemos de parecer a Jesús. La bondad. La mansedumbre, el ser mansos y humildes de corazón como Jesús, esa es la imagen de Jesús. Es carácter. El ser benignos unos con otros es la imagen de Jesús porque es benigno. La templanza, ¿verdad? Así como cuando los perros están ladre y ladre y ladre y tú así, como león, así te debes de mantener cuando una persona te esté ladre y ladre ofendiendo. Mansedumbre, la templanza, tranquilo, grítale todo lo que quieras. Y cuando hables, habla palabras de sabiduría que vengan de la Biblia. Todo eso, aguántese, tranquilo. ¿No han visto algunos videos de cuando están un montón de perros ladrándole a uno y el otro así como si nada? Yo dije, yo quiero la mansedumbre de ese perro. Le están y el perro así, tranquilo. Fíjate, yo una vez vi ese carácter en don Jaime
que estábamos reunidos como 30 hombres ahí, y ya se cuenta que uno se enchamucó ahí y empezó a tirarle. Y ese viejito estaba así. No le veías en su rostro ni una expresión de enojo, nada. Escuchó todo y vámonos. Tranquilo, y nos fuimos a comer pescado. Come y come pescado bien rico ahí, bien alegre, como si nada hubiera pasado. Más bien a mí me empezaron a rugir las tripas acá del. Dije, necesito de alcanzar, de llegar a la altura de Jaime, del varón perfecto que es Jesús, para poder aguantar eso, ¿no? Yo aquí llegué a Veracruz, todavía medio raro, ¿verdad? Todavía me bronqué con un. Y ya venía yo de misión aquí. Y todavía me di un 2, 3 ahí con un camionero. Iba mi suegra, iba mi chiquita, mi mujer, dice mi mujer, qué vergüenza. Pero ¿sabes qué? Dios ha ido transformando poco a poco. Y aún esas cosas no pasaron desapercibidas delante de Dios. No pasaron. ¿No crees que a Dios yo lo agarré descuidado? Esa palabra la tengo bien y que, ay, ya descuidé a mi hijo y se está agarrando allá con el camionero. No, no, no lo agarré yo descuidado. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? A ver, te voy a confrontar con quién eres hasta el momento. Y cuando caemos en pecado o en faltas o en algunas cosas, Dios nos está mostrando algo ahí. Te está diciendo, a ver, Gerardo, ¿tienes una bigota acá en tu ojo? Y te estás burlando o te estás admirando o te estás, ¿cómo es la otra palabra? De esa persona que tiene una pequeña viguita. Dice, esto te lo mando porque si te sientes que estás bien firme, ten cuidado porque puedes caer. Y yo le estaba platicando a un amigo así, no, fíjate que Dios me dijo y así, y así, y así. Y me dijo, pues bueno, es que tú en el ambiente que te creaste, que te criaste o creaste, dice, tú eras bien peleonero y agresivo y esto, y esto, y esto, y esto. Pero yo conocí la Biblia desde niño. A mí me enseñaron las historias de Moisés, de todos ellos, y yo he conocido de Dios desde pequeño. O sea, como diciéndome, a mí no me va a suceder, a mí no me va a pasar. No pasó ni media hora cuando yo lo vi agarrando a golpes a otra persona. Y todo lo que nos sucede, él mismo lo dijo. Me dijo, oye, ¿qué me pasó? Entonces, cuando a uno le ocurre algo así, Dios nos quiere enseñar algo. Todas las cosas te van a ayudar para bien, ¿verdad? Todas las cosas. Es una manera de entrenarnos de Jesús. Hechos 14:23. ¿Mandé? Hechos 14:23. ¿Sí se los pasé? Fíjate, fíjate, aquí dice Hechos, ay caray, sí, 14:23 dice, y constituyeron a ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. A ver, 14:23. Bueno, es que aquí el, el contexto es de
cuando apedrean a Pablo. O sea, este hombre, como ustedes ya lo han escuchado, pues anteriormente sí, la conversión era instruido, dice, a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Y cuando él empieza a hablar esto, yo lo veo hasta como con cierta jactancia, porque no dejamos de ser hombres. No, que si alguien se tiene que gloriar, yo, ¿verdad? Fariseo de fariseo. O sea, Gamaliel era de los más altos de la religiosidad de allá y decía, a mí me enseñó él esto, ¿no? A mí yo fui instruido en esto, me he hecho hebreo a los hebreos y todo lo que él dice, y sin embargo lo apedrearon. Él mismo se consideraba que no era un hombre perfecto. Él mismo se consideraba y decía que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dice él, yo soy un pecador, de los pecadores yo soy el primero. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, pues lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer, no lo estoy haciendo. Pero ¿qué me ocurre? Que el mal que aborrezco, esto es lo que yo hago. Ahora, yo les decía ayer en Vargas, no era la misma plática, parecida. Pero a veces, como el apóstol Pablo dice, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo como el bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que aborrezco, esto es lo que estoy haciendo, entonces yo ya no soy el que peco, yo ya no soy el que hago el mal, sino el pecado que está en mí. Y a veces, yo les decía el ejemplo, ay, mira, qué chistoso, ¿no? A veces cuando agarramos una parte de la escritura, ah, yo no le pegué a mi mujer, ¿no? Es un ejemplo. Yo no le grité a mi mujer, es el pecado que mora en mí. O sea, yo no me metí con otra mujer, hermano. Es el pecado que mora en mí. Pero sepa usted, hermano, que le pido en las noches perdón a Dios. En las noches le pido perdón a Dios, ¿no? En el día sí, y ya, mi hermano. En las noches le pido perdón y al día siguiente otra vez. A continuar pecando y pecando y pecando. Pues hermano, para la gloria de Dios estamos en la gracia, ¿verdad? Y además, léale aquí. Aquí dice el apóstol Pablo que ya no es el que está pecando él, sino el pecado que mora en él. Entonces, y si hago lo que no quiero, pues yo no peco, ¿no? Pues la consecuencia puede llegar. ¿Mande? Definitivamente. Y yo la viví. ¿Cómo llevamos este fruto y a quiénes tenemos que llevar estos frutos? Dice que nos benefician a nosotros, a la familia y a la iglesia. O sea, nosotros somos una familia, pero te habla también de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos. Santiago 1, 2, 4. ¿Qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, completa, perdón, para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, vamos a llevar fruto a la iglesia, fruto a las personas y frutos a nosotros mismos. También nos dice que tenemos que gloriarnos en ellas. O sea, cuando tengas incluso ese tipo de tentación y que digas, mira, Jesús por eso decía, el que tiene oído oír, el que tiene oído para oír, oiga. Pero ¿por qué te dice que el que tiene oído para oír, oiga? Porque tienes que oír
de una manera bien y tienes que escuchar de una manera bien. No lo que tú, no para que te dé cierta libertad para pecar, porque a veces agarramos una parte de la Biblia, pero como que tal vez nos dijera, oye, pues si el hermano dice que esto, que cuando una persona peca, Dios lo permite, sí lo permite, pero Dios no quiere que lo hagas. Lo permite para darte una enseñanza, para mostrarte quién eres, para mostrarte quién eres con respecto a Dios, que Dios es santo. Entonces, para eso lo hace, pero no crees que a Dios le agrada el pecado. Incluso cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hubo unos instantes, según los estudiosos dicen, que cuando él dice, ¿por qué me has abandonado? Es cuando Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad ahí en la cruz. Y como Dios nada tiene que ver con el pecado, pues entonces todo cayó en el pecado ahí en el cuerpo de Cristo. Ahí recayó el pecado. Por eso decía, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios nada tiene que ver con el pecado. Por eso, a veces cuando pecamos, nos sentimos mal, porque hay una separación en la comunión con Dios. La muerte espiritual es una separación en la comunión con Dios, que de cierta manera la vivimos, tal vez nosotros temporalmente cuando pecamos. No que Dios se vaya, sino en la comunión. ¿Sí me explico? En la comunión. No es que dejes de ser hijo de Dios, sino en la comunión que tienes con Él. Es como cuando nos bronqueamos con una persona, nos bronqueamos, pura palabra dominguera de la cárcel, ¿no? Es cuando tienes una enemistad con una persona, te enojas con ella y como que hay cierto roce, ¿no? Pero ya después te das cuenta que restableciendo la comunicación y ya estás otra vez en paz con esa persona. Para con Dios pasa lo mismo. Hasta que llegas ahí y le confiesas el pecado y todo, entonces ya sales otra vez bien. Lo que hay que tener cuidado es que cuando te sientes bien, otra vez como que dices, como que me hacen falta unas vacaciones espirituales. Como ya oré 3 horas, como ya leí 3 horas, como ya le canté a Dios, pues ahora me hacen falta unas vacacioncitas y nos vamos a hacer cosas que no conviene. Entonces, debemos de tenerlas por sumo gozo, debemos gloriándonos, o sea, debemos gloriarnos en ellas, sabiendo que cuando la tribulación, la justa tribulación pasa en nuestras vidas, es porque te espera una recompensa. Eso dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Dice, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Mintiendo, cuando hablan de ti mintiendo, pero cuando ya saben si te cachan en algo o si haces algo malo y te cachan, pues ahí sí no vas a tener el sumo gozo. Ahora, dando gracias a Dios en todo. Se escucha como que es una aberración. Una señora estaba cristiana que su hija, o sea, les voy a hablar como yo le entiendo, su hija era teibolera. Entonces, la señora sí lo dice, yo también lo digo, ¿no? Entonces ella estaba muy atribulada porque estaba orando por su hija para que su hija se convirtiera. Y entonces la señora decía, alguien le dijo, dele gracias porque su hija en ese lugar que está, Dios la va a usar en algo, en algún momento la va a usar. Dele gracias a Dios. Y ella empezó, gracias Dios, mira, no me gusta que mi hija esté ahí, pero si tú has permitido que esté ahí, es porque algo tienes preparado para ella. Gracias Dios porque tú tienes a mi hija ahí por alguna razón. Tú puedes decir, ¿cómo que su hija? Dios permite que esté ahí
Porque pues a Dios es como cuando a tus hijos les permites de niños que hagan algo, pero no es porque te ganen. ¿Ustedes creen que nos ganan? Unos chamacos así que acaban de nacer, los agarras de la oreja. Ah, no, ya no se usa, ¿verdad? Perdón, porque van a decir que estoy publicando ahí. Los agarras de la oreja y a ver, ¿qué pasó? O les das varita, pero no te ganan. ¿Tú crees que le vamos a ganar a Dios? Y que Él te dice, no hagas esto, y que uno ahí va. Él lo permite, pero lo permite con algún propósito. El testimonio de esta mujer dice que al de darle gracias a Dios, orar por ella, su hija se convirtió. ¿Y qué creen? Todas las teiboleras se convirtieron. O sea, si Dios cambió la vida cambió tu vida, pues entonces puede cambiar la mía. La mejor predicación es el ejemplo de otra persona. La mejor predicación es ver la vida de otra persona. Esa es la mejor predicación. Imagínate, si yo te estoy hablando, oye, no hagas esto, no hagas esto otro, o lo que dice la Biblia, pero si tú me ves que ando de estafador y que ando de allá de pecador y que ando metiéndome con mujeres y haciendo cosas, pues vas a decir, no, no funciona. Tú estás hablando de un cristianismo que no funciona, pero darle gracias a Dios, gracias Dios me duele aquí. O sea, a veces dices, pero ¿por qué? Yo estaba escuchando la predicación de una persona. ¿Cómo le tienes que dar gracias a Dios la enfermedad? Que la enfermedad viene del diablo y que no. Dios no hizo la enfermedad, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Dios todo lo hizo bueno. La enfermedad viene a causa del pecado. Y no digo que porque tú estés pecando ahorita que ya viene. No, te estamos hablando desde Adán. De ahí viene la enfermedad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dios, gracias porque me metiste en esta enfermedad. Yo de veras, ¿cómo le di gracias a Dios por el COVID que me dio? ¿Qué dije? Bueno, a mí en lo personal me liberó de otras cosas, de otra enfermedad que tenía. Sudé tanto que me desintoxiqué por tomar pastillas para el dolor. De verdad, yo estaba mal. Cuando un momento acordé, yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me pasa tembloroso? Y hasta la fecha me duele, pero ya digo, no, ya no. Pero cuando me ocurrió ahí lo del COVID, salí libre. Entonces, yo había hasta checado ahí, oye, ¿cuánto cobran? Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando uno toma este medicamento? Ya ves que, no, pues que te ocurre esto, pero hay una clínica que te cobra por limpiarte la sangre o la desintoxicación, 15,000 pesos. Yo dije, ay, en la torre, ¿qué me ocurrió, verdad? Pero me pasa esto y digo, gracias Dios, gracias por la enfermedad que llegó a mi vida. Y le doy gracias a Dios porque me quitó un trabajo hace muchos años y le doy gracias por todo lo que me ocurre. ¿Por qué? Porque me va a ayudar para bien. Dar gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, dándole gracias en todo. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Darle gracias. Mira, ya con la salvación que nos ha dado, ya es suficiente. Ya con la salvación, con la vida eterna, con habernos rescatado del infierno, con habernos trasladado de las tinieblas a su luz admirable,
Es suficiente. Darle gracias a Dios por lo que te está ocurriendo. Sí, en todo. Te esté yendo bien o te esté yendo mal, gracias, porque algo te quiere enseñar, algo nos quiere mostrar. Dando gracias a Dios en todo, teniéndolas por sumo gozo, gloriándonos en ellas y todo esto nos va a ocurrir a todos en algún momento. Si no te ha ocurrido, si estás viviendo la vida así como que en algún momento va a llegar, porque es un mandamiento de Dios. Yo me creía muy sano y me llegó, pero tenía un propósito. Le decía un día a Dios, ¿por qué entre miles de soldados a mí me ocurrió algo? Entre miles me ocurrió algo que yo no busqué. Y Dios llega y dice, ¿y por qué no a ti? Pero ¿sabes qué? En un momento como que uno le quiere reclamar a Dios, pero dice Dios, es porque te espera algo mejor. Iba yo con Abby, todavía no nacía Cristi, cuando iba yo ahí por un terrenito en Tierra Blanca, Veracruz, y yo le iba diciendo a Dios, oye Dios, pues lo perdí todo, ya no tengo casa, ya no tengo nada, 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 nada. Iba yo así, apenas me agarraba Abby del dedito así, no podía ni caminar todavía. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? No le estás perdiendo, empiezas a ganar todo. Pero es un pensamiento que me puso aquí. Lo empiezas a ganar. Y a veces, si Dios te está quitando algo, es porque te estaba estorbando, principalmente para tu vida espiritual. Pero lo que Él quiere o lo que Él te dice, empiezas a ganarlo. No empiezas a perderlo. Cada, cada situación es, es muy diferente. Dios tiene los problemas para uno que yo digo a mí no me gustaría, para otro tienen otro tipo de problemas que a mí no me gustaría, pero Dios a cada uno nos da lo que podemos soportar. A cada uno nos da algo que Él mismo dice en su palabra. No te va a dar una prueba o no te va a poner en una situación más difícil de lo que tú puedas aguantar. ¿De verdad que no? Yo es que un día que siempre, ¿no? Pues nosotros siempre, o muchos de nosotros andamos de vez en diario, de vez en cuando, corriéndole con los gastos, ¿no? Y entonces decía yo, oye Dios, ¿y por qué no le das mis problemas a aquella persona y hacemos un intercambio, ¿no? Pero no, no los aguantas lo de los otros. Dios a cada uno le da lo que puede soportar, ¿verdad? Y para terminar, pues tenemos que preparar nuestras mentes, tenemos que estar preparados en nuestras mentes y en nuestros corazones para todos los problemas que enfrentamos, o que se nos van a presentar, porque se van a presentar, se van a presentar, pero tenemos que preparar el corazón para estar ahí, pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él tiene algo mejor para nuestras vidas. Lo que viene está mejor, ¿verdad? Lleno de problemas, lleno de situaciones, pero es porque Dios te ama. Como hijo suyo, Él te ama. Vamos a orar, pero sí quiero que usted piense ahí qué es lo que le preocupa más, qué es lo que le duele, qué es lo que le aflige, qué es lo peor que está pasando que usted considere, ¿sabes qué? Quiero deshacerme de esto.
Pero también vamos a orar que Dios en su momento le muestre a usted su gloria postrera, ¿verdad? Que dice que es mejor que la primera. Entonces, y que toda la tribulación que estamos viviendo aquí en estos días, nada se compara con la gloria que viene más adelante. Padre, estamos delante de ti porque tú eres un Dios bueno. Tú nos dices en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, que todas las cosas, Padre, tienen un propósito, aún la enfermedad, aún el dolor, tienen un propósito. De hecho, cuando tú les dices a tus apóstoles, les haces una promesa que van a tener 100 veces más casa, padre, hermanos, hijos, y en el siglo venidero la vida eterna. Tú ahí también lo mencionas que con tribulaciones. Y es por eso, Dios, que prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones para todas aquellas cosas que en las que nos tenemos que enfrentar y para lo cual necesitamos esa capacidad que solamente la podemos desarrollar con la mente de Cristo. Y esos sentimientos, esas emociones, esas angustias que pueden llegar a nuestra vida, sabemos que solamente las podemos sobrellevar con tu Espíritu Santo. Tú conoces, Padre, el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces su dolor, su preocupación, su necesidad. Conoces esa enfermedad por la cual está luchando. Y ponemos también delante de ti todos como iglesia la salud de Bernie. Ponemos delante de ti ese corazón. Ponemos delante de ti todo su cuerpo para que tú puedas traer la sanidad a su vida, para que lo sanes físicamente. Tú has dado la promesa que por medio de tus llagas fuimos curados de toda enfermedad, de todo dolor, de toda dolencia, de todo malestar. Y nos aferramos, Padre, a esa promesa. Y si alguno de aquí, de los que están ahorita también, está padeciendo algo, Padre, pues nosotros te rogamos que esa promesa se derrame en ese cuerpo, que esas llagas tuyas en la cruz del Calvario tomen lugar en ese cuerpo, porque por medio de esas llagas fuimos curados del dolor, de la dolencia, del malestar, de la infección, del cáncer, de cualquier enfermedad, Padre. Yo te ruego que esas llagas se manifiesten en cada cuerpo. Y que así, Padre, como tú dices en tu palabra, que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Queremos y deseamos ese crecimiento espiritual. Nos aferramos de tu sanidad y como dices tu palabra, que fortaleceos en ti y en el poder de tu fuerza. Nos fortalecemos, Padre, en el poder de tu fuerza, en el poder de tu evangelio, porque la lucha tú nos has dicho que no es contra contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Por eso, Dios, ponemos todo nuestro ser en sacrificio vivo, que esa es la guerra espiritual que a diario debemos de enfrentar, esa guerra con nuestra concupiscencia, esa guerra con Satanás, con sus demonios. Ponemos delante de ti esa guerra, Dios, que sostenemos porque nuestros ojos quieren ver lo que no deben de ver, porque nuestro corazón quiere sentir y siente lo que no debe sentir, porque nuestra boca habla lo que no debemos de hablar,
Pero tú que eres misericordioso, tú vas haciendo la obra en nosotros. Por eso ponemos nuestros ojos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto racional. Ponemos nuestra boca en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Ponemos nuestras manos en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto racional. Queremos, Dios, ser tus ojos aquí en la tierra. Queremos ser tu boca aquí en la tierra. Queremos ser tu mano aquí en la tierra. Queremos ser tu corazón aquí en la tierra. Queremos ser tus pies aquí en la tierra para llevar el evangelio de la paz. Queremos ser tu espada aquí en la tierra, tu palabra aquí en la tierra, Señor. Esa espada que llega a todo lugar, a toda criatura, a todo vecino, a todo preso, a todo hermano. Esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta penetrar hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre, porque yo sé que vas a obrar en la necesidad de cada uno de nosotros, cualquiera que sea la necesidad, Padre. Tú la conoces, tú eres el que escudriñas la mente y el corazón del hombre. Gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y que ellos vayan con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no encontramos en el mundo, la paz que no encontramos aquí en la tierra, pero sí esa paz que viene tuya, que viene de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.